Bueno, ¿por qué? Porque esta naturaleza humana está siendo regida por relaciones de poder. Entonces esas relaciones de poder nos hacen hacer cosas que de pronto van con cada cultura. Entonces, por eso Chomsky alude a que deberíamos recuperar esos valores innatos que tenemos. Y cuando recuperamos esos valores innatos que tenemos, entonces puede que el valor de justicia sea igual para todos. Buenos días. Nosotros consideramos que no existe una naturaleza humana debido a que no hay una teoría científica que la compruebe. Ahora bien, estábamos alegando a ustedes con ahora que no hay una noción universal para algo, no tenemos una idea que esté universalizada, depende de cada cultura y cada contexto. Hace pena de muerte, por ejemplo, en donde alguien considera que es justo y no. Ahora bien, tenemos nosotros un ejemplo que aparece en un libro del animal al hombre de Boris Cyrulnik, en donde es muy claro y dice, hay casos de niños que son criados con animales y no desarrollan un lenguaje humano, ni siquiera pueden sostenerse en dos piernas. Y lo pueden ver inclusive cuando no hay educación, en donde personas no desarrollan un lenguaje adecuado. Bueno, mi pregunta es, vos pusiste el ejemplo del niño que si se creaba con los animales, Sí. se comportaba como, que ni siquiera es como ellos, exactamente como ellos. Mi pregunta es, si en serio no existe una naturaleza humana, ¿por qué los niños a partir de un sistema de información tan limitado como es el comportamiento de un animal puede al crecer y al compartir con ellos comportarse como ellos y poder sobrevivir con ellos, alimentarse como ellos y desarrollarse? Es un problema de psicología que es antropocentrismo, en donde se cree que el hombre es el eje central del universo. Luego, ahora bien, los niños no adquieren, digamos, la capacidad de lenguaje. Es que Chomsky dice que ya tiene una creatividad y puede desarrollar lenguaje creativamente. Con los animales sí desarrollan un lenguaje, pero debido al contexto que le dan los propios animales, sí va a sobrevivir. ¿Cómo no sobrevive? Los animales no sobreviven. Sí sobreviven. ¿Por qué? La pregunta es por De acuerdo a las herramientas que le dan los animales. Pero continuando por la misma línea de la naturaleza humana y de que el ser humano sí tiene una naturaleza humana y respecto a todo lo que hemos dicho en estos minutos, pues quiero decir algo que estaba en el texto y es que el conocimiento sobre la base de los datos muy parciales es un constituyente fundamental de la naturaleza humana. Nosotros tenemos por decir que el ser humano, así por ejemplo, conviva con animales, con indígenas, con cierto grupo o cierta cultura, él va a tener unos rasgos innatos que le van a permitir desarrollar lo que allí le vayan a enseñar. Entonces, gracias a esos conocimientos innatos y gracias a esa creatividad que el ser humano tiene y que trae consigo mismo, es que le va a permitir desarrollar ciertas habilidades en cierta cultura o en cierto grupo. Entonces, Chomsky dice que la colección, o sea, esta masa de esquematismos, principios organizativos innatos que guían nuestro comportamiento social, intelectual o individual, se llama naturaleza humana. O sea, es esa parte de lo que dice Chomsky. Todo lo que ustedes están diciendo que el lenguaje en el ser humano se aprende dentro de una cultura, de una sociedad, ¿no? Están diciendo que se aprende de otra persona, que es condicionada por ellos. Pero yo entiendo, pero lo que yo entendí de Chomsky es que, o sea, que es innato, o sea, viene dentro de la persona y no necesita que alguien le enseñe. Pero lo que estás diciendo ahora es Por ejemplo, vos lo colocas con los animales, el ser humano, listo, a partir de esas cosas que ve ahí y de lo innato que el ser humano tiene, pues va a poder desarrollar ciertas cosas. Pero vos pones a un perro en unos micos y él no va a poder hacer eso porque es que es un perro. O sea, el ser humano tiene la naturaleza innata, o sea, la naturaleza humana está dentro de él que le va a permitir, eso que él tiene ahí adentro le permite hacer otro tipo de cosas que son a las que ustedes se refieren, ¿sí me entienden? Pues conocimiento. Me parece sonando los huevos. porque el conocimiento, pues como no hace parte de la naturaleza humana como concepto, porque pues como ya nosotros lo argumentamos, la naturaleza humana es más un referente epistemológico que una realidad. Entonces, pues está lejos de ser aprobada y la perspectiva sobre el conocimiento y la evolución del mismo
están indefectible e indispensablemente durante el proceso lógico de la modificación en el estudio del concepto. Es decir, que el concepto nosotros como humanos lo vamos desarrollando a lo largo de la historia y lo vamos modificando según nuestras experiencias. Pero eso no viene con nosotros innato en la experiencia, en la naturaleza humana que ustedes llaman, sino que eso se va desarrollando según las experiencias que vamos teniendo. Asimismo, ningún conocimiento producido es nuevo, pues está siempre enmarcado dentro de las reglas preestablecidas que nos enmarca de pronto la cultura y la sociedad. Para Foucault, la ciencia es el saber mismo. Mientras ustedes dicen que que la ciencia es averiguar el por qué, el para qué, nosotros decimos que es el por qué y no la organización, no el conocimiento como la organización de las ciencias, sino como el conocer en sí mismo. Bueno, lo que yo pude entender a partir de lo que vos dijiste es que el conocimiento nosotros no lo creamos, sino que se transforma. Eso es el gran argumento de Foucault. Nuestro argumento es, bueno, nosotros nacemos, nuestra generación nace en una sociedad en donde ya existe un conocimiento y nosotros venimos a transformar esas teorías. Entonces tuvo que haber un principio. ¿De dónde nació? Entonces la naturaleza humana como tal no existe, como ya lo argumentamos, sino que nosotros venimos con un instinto, que es un instinto parecido al que tienen los animales. Eso no es naturaleza humana, porque los animales también tienen instinto y no tienen naturaleza humana. ¿Para qué nos estás y en igualando eso con un estamos de animal? acuerdo. Entonces, sí, en realidad sí. Y entonces el hombre lo que hace es adaptarse a su contexto. En este momento nosotros nos adaptamos a un contexto social porque estamos dentro de una sociedad, pero el ser humano en un principio se tuvo que adaptar a un contexto natural y a partir de ahí pues fue que surgió, digamos, todo el desarrollo de ese conocimiento que él fue adquiriendo de la naturaleza como tal. Foucault habla del poder basándose en que el ser humano, estando en X o Y estado o estatus social, siempre va a buscar el poder y los medios para llegar a mandar, digámoslo así, y poderse ayudar él mismo. Entonces, es como lo que decía Foucault con el proletariado, que si el proletariado llega a la meta de tener el poder, él siempre va a querer terminar, no pensar en el otro, sino en su propio fin, en sus propias metas y en sus propias maneras de pensar. Entonces siempre el ser humano va a llegar al hecho de buscar el poder y ejercerlo. Siempre buscamos el hecho de poder tener el poder y ejercerlo y pensar en nuestros propios fines. Aquí es una pregunta. Que si el proletariado llega al poder, va a ejercerlo igual que cualquier Bueno, la clara diferencia entre Chomsky y Foucault es que en la naturaleza humana nosotros en la justicia buscamos la recuperación de valores innatos como la libertad, la honestidad y buscamos que eso se cumpla en una sociedad. Para ustedes, como Meli lo ha dicho, es que Foucault dice que el hombre lleva innato la necesidad de poder, es decir, que si el proletariado hace una guerra para buscar un estado más justo, es mentira, solamente es porque quiere el poder. Entonces, si no hay naturaleza humana, ¿por qué el hombre desde que nace sí tiene innata las ganas de tener poder? Compañeros, pues yo voy a tratar 3 puntos. Primero, es que según lo que dijo Sara, somos iguales a los animales, ¿cierto? Es decir, la pregunta es, ¿por qué el animal no raciona y no crea conocimiento? Es decir, que somos seres racionales y esa racionalidad viene de una naturaleza. Es una racionalidad natural que es adaptable al contexto donde se desarrolle, que es lo que estábamos discutiendo al principio. La segunda es que la justicia que está tratando en Foucault es una justicia dependiente de clases, es decir, si no hay clases sociales no hay justicia, lo cual es algo muy egoísta y muy cerrado. ¿Por qué? Porque la justicia es algo integral, no solamente justicia social de repartimiento de bienes, sino justicia en cuanto a el perdón, en cuanto a a diferentes ámbitos de la vida, a respeto por el otro, por los ideales del otro, es decir, que es una justicia muy cerrada. Y la otra es la naturalización del poder que está tratando Foucault, porque él está diciendo que la clase obrera, es decir, el proletariado, se subleva ante sus jefes de una forma pues natural, o sea, está naturalizando eso. Cuando debería decirse que yo me sublevo por alguien por justicia, porque quiero reclamar mis derechos, esa justicia integral, no la justicia egoísta de clase. Entonces,
ese es el contraargumento. ¿Por qué justicia, una justicia tan cerrada que maneja Foucault? ¿Por qué? Y la otra, ¿por qué naturaliza el poder si estamos en contra de la naturaleza humana? Porque alega de que en realidad sí hay como un deseo interno de poder. ¿Por qué lo hay si estamos aquí hablando de que Foucault está en contra de la naturaleza humana? Obviamente la justicia es innata, ¿cierto? Y nosotros ya habíamos manifestado que la justicia depende de cada cultura. O sea, no hay una justicia para todos, no todos entendemos por igual que es justicia, que no, claro. La pregunta concreta es que si la justicia es universal, entonces ¿por qué cambia de cultura a cultura las leyes, digamos, morales? No, yo lo que estoy tratando Pero es es que una no justicia todo es, universal, eso ya sino lo hemos integral, es decir, respondido. que no solamente es una justicia social por el repartimiento igual de bienes y servicios. Sí, eso es Pero tú por parte del dices que eso Estado. viene innato en el ser humano, o sea que todos deberíamos, No, es que yo no lo digo. No, ya, Lo que queremos decir es que como Chomsky nosotros creemos no en una justicia universal ni ideal, sino en una justicia mejor, en una justicia en donde se apliquen nuestros valores innatos que tenemos con la naturaleza humana, la honestidad, el respeto, la prosperidad, que si bien es un ideal se puede realizar en una sociedad de sindicatos libres, de anarcosindicalismo, en donde todos no seamos como una ficha de la sociedad, sino que podamos aportar a través de la creatividad que nosotros tenemos a una justicia mejor. Lo que dice Foucault al contrario es que sí, existe una justicia que se adapta a diferentes tipos de cultura, pero esa justicia está relacionada con la lucha de clases en cualquier ámbito que se le ponga, porque el hombre internamente siempre tiene ese deseo de poder. Yo en la lectura siento que en los conceptos que hemos dado, yo siento que se han confundido en cuanto a que dice uno y el otro, en cuanto lo de la naturaleza humana, de que es innato, lo que dice Chomsky, que es innato en uno la justicia y los valores. Pero yo digo, o sea, no es innato porque en la era caverna las personas no tenían ese valor, porque por ejemplo las mujeres eran suprimidas y mataban al otro y no le dan importancia a la vida. Y en ese momento era humano. La conclusión es que si los valores son innatos, entonces ¿por qué no son los mismos ahora que los que eran antes, o por qué no son los mismos aquí que como son en otra parte? Y otra cosa, en cuanto a asignarle algo de justicia o así, el significante y el significado finalmente es algo que se creó y se colocó arbitrario, no es que sea innato que porque hace justicia significa todo, sino que fue un concepto que la misma humanidad decidió dar. Bueno, por acá. ¿Yo pudiera responderle a ella? Sí. Mira que yo pienso que así sea en la era de las cavernas o lo que sea, yo no creo que una madre podría matar a su hijo. ¿Sí me entiendes? Entonces vienen como esos valores y entre ellos está el amor. Ahora, como para cerrar nuestro argumento, nosotros tenemos entonces como eso innato que nos ayuda a reconocer los factores morales, entre ellos la justicia, la libertad, la creatividad. Y sistemas sociales como, por ejemplo, el capitalismo, lo que hacen es reprimir esa libertad y esa creatividad. Entonces, por eso no estamos de acuerdo con este tipo como de clases sociales y lo que argumenta Foucault. Y estamos peleando por recuperar esos valores innatos, porque si dejamos de permearnos por un contexto histórico o por una sociedad que tiene como en sí el poder, entonces tal vez podamos tener una concepción de valores morales, de aspectos morales que sean igualitarios en todo el mundo. ¿Y puedo poner un ejemplo? Sí. Es que, por ejemplo, mira, yo el fin de semana pasado me vi la película 12 años de esclavitud, que en este momento está en cine. Y yo no sé por qué quiero traer como una comparación, y es que ahí decían, resulta que a los negros los llevaban, o sea, como esclavos. Y pues resulta que cogieron a uno y lo secuestraron y resulta que él tenía una vida, era súper reconocido socialmente y todo, lo secuestraron y se lo llevaron para que fuera esclavo. Le cambiaron el nombre y se lo llevaron a, digamos, sí, a ejercer la esclavitud. Entonces, por ejemplo, uno de los actores le decía como que, pero es que ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué nos reprimen? ¿Por qué nos ponen por debajo de otros y somos humanos y todos somos los mismos? Y pues es que ellos no tienen corazón. Entonces el otro le decía, mira, vos has vivido esto y esto. Hay gente aquí que desde que nace es esclavo, pero entonces sale otro y le dice como que, sí, pero igual, por más de que nazca desde chiquito y lo hayan puesto a ser esclavo, siempre está la naturaleza humana en cada persona de reflejar como esos valores humanos y esa sensibilidad de bondad
que tiene el ser humano. O sea, que por ejemplo, y además ahí decían, los amos, por decirlo así, entre ellos sabían que estaban haciendo un mal, pero lo hacían era por la sociedad que estaba definitivamente ya dañada y redañada, y porque así decía que es que tenían que tener esclavos y comprar esclavos y hacer y eso. ¿Sí me entienden? Bueno, no sé si me entienden, Bueno. pero... No, bien, bien la Ya pregunta. como manera de reflexión, porque es que nosotros ya hablamos, ¿en qué momento histórico ha habido el mundo ideal que se habla? O sea, ¿en qué momento histórico siempre ha habido una guerra? Pero es que no hablamos de... ¿En qué momento histórico en realidad ha habido lo ideal? Y siempre lo hemos buscado porque nunca lo hemos tenido. Entonces, si es innato en algún momento. Bueno, ahora sí a cada uno. Empecemos entonces con Kelly. Bueno, Kelly, comprendiste las ideas centrales. Hay algo que me causó ruido en tu argumento, y es cuando hablas de que sabemos que es justo, sabemos que es lo bueno, sabemos que es lo malo. Pues no es así. No sabemos que es lo bueno, no sabemos que es lo malo. Eso es totalmente cultural. ¿Sí? De hecho, cuando empezamos a instaurar la norma, la ley en el niño, le empezamos a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es la primera ley que se le instaura a un niño? Y que nos va a repercutir para toda la vida. ¿Cuál? Sí, esa, caca. Es decir, el control del títere. Lo primero que le decimos al niño es haga caca. ¿Sí? Y eso que usted está tocando es caca. Y la madre dice caca, caca. Y no, parece pues que eso es lo más normal del mundo y es lo que más repercute en la vida. La primera regla que se instaura es precisamente el control del títere. Haga ya. Entonces no sabemos qué es lo bueno, no sabemos qué es lo malo. El niño nos sale diciendo, no, yo sé que voy a ayudar al otro. ¿No? Digamos, y ahí podemos plantear un poco la idea de Juan Jacobo Rousseau, somos una tabula rasa en blanco que vamos llenando poco a poco. Bueno, sigo entonces, qué interesante tu argumento, queda en pie eso de lo bueno y lo malo. Por el otro lado, Andrés, un buen argumento, comprendiste la lectura definitivamente, te quedaste un poco en el tiempo que fue corto. Y al responder la pregunta, cuando respondiste la pregunta, desbarataste la pregunta que hicieron. Y eso está bien dentro de un argumento. Bien, Marcela, pues Marcela, tú debiste haber sido psicoanalista, definitivamente esa psicología inversa la manejas muy bien. Citas el texto, que es algo muy interesante. Cuando ustedes estén en un debate, citen el texto. Eso da, digamos, un argumento de intelectualidad, en fin. Bueno, definiste la naturaleza humana, el lenguaje humano se desarrolla, ahí le estabas dando la idea a ellos, a Foucault. Por el otro lado, Sara, muy bien, definiste el concepto de conocimiento, te referiste a esa parte de la epistemología, pero al final hablaste de instinto, cuando en la respuesta. Compañeros, el instinto en el ser humano no existe, no hay instinto como tal. El instinto lo tienen los animales. Ustedes ven la psicología de la comunicación, ya lo tocado. Tenemos pulsiones, ¿bien? Pero no instintos. Tenemos reflejos. Cuando el niño nace, lo primero que se hace es comprobar los reflejos. De Babiz, un punto interesante, el manejo del tiempo, la respuesta, bueno, y la persona que estuvo faltando, que sería la X, como en el sapo. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Aquí está la sumatoria, la nota grupal y la nota grupal. ¿Listo? Miren, yo siempre en estos debates pongo 5 a todo el grupo. Y lo de que alguien gana es simplemente para comprometerlos un poco más, meterles terror.